Señora, buenos días, compañero, buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de la estática de fluidos. Somos el grupo 10 y ellos somos los integrantes. Bueno, para empezar vamos a responder la siguiente pregunta, ¿qué es la estática de fluidos? La estática de fluidos analiza el estado de los fluidos al reposo cuando no se experimenta velocidades en los mismos. En estos casos nos van a interesar las interacciones de fluidos con su entorno en reposo. En resumen, la estática de fluidos estudia el equilibrio de gases y líquidos a partir de los conceptos de densidad, de presión, de la ecuación fundamental de la hidrostática. Definimos la presión. La presión que se ejerce el líquido es la presión termodinámica que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación del movimiento de fluido. En algunos casos especiales, esta presión coincide con la presión media o incluso con la presión hidrostática. Todas las presiones representan una medida de la energía potencial por unidad de volumen en un fluido. Para definir con mayor propiedad el concepto de presión en un fluido, se distinguen habitualmente varias formas de medir la presión. Presión. Presión absoluta. La presión de referencia más inequívoca es la presión cero, que prevalece en el espacio sin presión atmosférica. Una presión relacionada con esta presión de referencia se llama presión absoluta. Presión atmosférica. Se crea por el peso de la envoltura aérea que rodea la Tierra hasta una altura de aproximadamente 500 kilómetros. Presión diferencial. Es la diferencia entre dos presiones. Ella se llama presión diferencial. En los casos en que la diferencia entre dos presiones representa la propia variable, medida que se refiere brevemente a la presión diferencial. Presión relativa. La presión relativa es la diferencia entre presión absoluta y presión atmosférica y se aplica en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica. Presión hidrostática. Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes y el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión es llamada presión hidrostática y provoca en fluidos en reposo una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido sin importar la orientación que adopten las caras. Presión media. En un fluido en reposo, la presión es un punto que es constante en cualquier dirección y por tanto la presión media, promediando en todas las direcciones, coincide con la presión hidrostática. En un fluido newtoniano, la presión media coincide con la presión termodinámica o hidrodinámica en tres casos importantes. El primero es cuando el fluido está en reposo. El segundo es cuando el fluido es incompresible. Y el tercero es cuando la viscosidad volumétrica es nula. Unidades de presión. Las unidades de presión más utilizadas son el pascal del sistema internacional, que representa la presión ejercida por una fuerza de 1 newton, la atmósfera, que equivale a la presión atmosférica tomada a nivel del mar, y el milímetro de mercurio, que es la unidad de presión más antigua que se conoce y mide la altura que alcanza una columna de mercurio en el interior de un tubo de cristal cuando varía la presión atmosférica. Unidades de presión. Para medir la presión atmosférica se emplean los barómetros, los cuales vienen calibrados normalmente en escalas de milímetros de mercurio o milibares. Debido a que la presión atmosférica varía con la altura, para medirla del aire se utilizan los manómetros, los cuales se encargan de medir la diferencia de presión entre aquella a la que realmente está sometida el aire y la presión atmosférica. Esta presión que miden los manómetros se llama presión relativa o manométrica. Principio de Pascal. La presión es una fuerza escalar, único en un punto, que depende de la posición del punto en el seno de un fluido. La presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En el campo hidrostático convencional,
Cuando nos encontramos inmersos en la acción de la gravedad, esta ecuación se traduce en que la presión aumenta con la profundidad y es la misma en las superficies planas. La presión hace aparecer fuerzas sobre las superficies inmersas. Las fuerzas sobre la superficie son perpendiculares a esta y dependen de la presión en la zona en que se encuentre la superficie, aumentando con la profundidad como lo hace la presión. Vertical. La fuerza vertical puede calcularse como la aplicación del fluido que tenemos por encima hasta la superficie libre, perpendicular a la superficie en contacto. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La flotabilidad. La flotabilidad es la capacidad de un cuerpo para sostenerse dentro de un fluido. Esto nos da a conocer hasta qué profundidad puede o se hundirá el objeto. El momento de flotación da a entender que la fuerza de empuje no se ejerce igual, se centra en lo que se denomina el centro de flotación. El centro de flotación debe coincidir con el centro de gravedad, ya que si no pasa esto, los objetos pueden volcarse o inclinarse. Conclusiones. La estática de fluidos postula dos principios fundamentales mediante los cuales describe las características de los fluidos sometidos a diversos fenómenos como la presión atmosférica o la sumersión en líquido, y los efectos colaterales que se producen al realizarlos. La estática de fluidos es capaz de dar a entender y predecir el comportamiento y respuesta de los fluidos a diversas situaciones. Además, está capacitado para realizar diseños y soluciones de ingeniería. La estática es fundamental para el análisis de muchos elementos reales, como las compuertas, presas, manómetros, las prensas hidrostáticas, palitos de chupete y bajalenguas, 4 jeringas, guía para suero, cintillos de seguridad, silicona, cúter, tijeras, regla y agua, y palitos de brocheta. Hacemos el soporte para el puente con los palitos de madera. Ahora hacemos las partes del puente hidráulico. En estas partes aseguramos las jeringas de 20 mililitros. Cada parte la aseguramos con los palitos de brocheta. Llenamos las jeringas de 10 mililitros con el fluido, que en este caso fue agua de color rojo, y las conectamos a las jeringas de 20 mililitros. Cuando presionamos las jeringas, el líquido, en este caso el agua de color rojo, va a través de las mangueritas llegando a las jeringas que se encuentran debajo del puente, y esto hará que suba debido a la presión. Luego jalamos cada jeringa para regresar el líquido, y por ende el puente bajará hasta su posición inicial. El principio de Pascal se aplica en la hidrostática para reducir las fuerzas que se aplican en determinados casos, donde la presión va ocupando todo el espacio del entorno en diferentes direcciones y la fuerza ejercida es proporcional al área de contacto del fluido. El mecanismo para accionar el puente se realiza en base al principio o ley de Pascal, enunciado por el físico matemático francés Blaise Pascal, donde la presión que ejercemos sobre el fluido dentro de la jeringa de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todos los puntos del fluido. En el puente hidráulico que hemos realizado, hallaremos la presión que resulta, asumiremos que hemos aplicado una fuerza de 5 newton y la fuerza que hace que nuestro puente se eleve. Tenemos que el radio de la jeringa de 10 mililitros es 0,01 metros y el radio de la jeringa de 20 mililitros es 0,0125 metros.
Aplicando la fórmula de la presión, fuerza sobre área, tenemos que la presión ejercida en el puente hidráulico es 15.915.49 pascales. Ahora hallamos la fuerza 2, que es la fuerza que hace que nuestro puente se eleve, donde tenemos que la presión 1 es igual a la presión 2 según la ley de Pascal. Y tenemos que la fuerza 2 es igual a 7.81 newtons. Gracias.